En esta mañana traje un mensaje que compartí en Pereira hace unos meses y también en Broward. ¿Creyentes anónimos? Lo titulé así porque vamos a ir desenvolviendo un poquito esta pregunta. Estuve haciendo un estudio de Hechos 8 y eso es lo que a mí me tocó muy profundamente. Y quería leer y que me acompañen a leer algunos pasajes saltados de Hechos 8, empezando por el versículo 4. Dice, así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. ¿Qué hacían los discípulos? ¿Los creyentes qué hacían? Predicaban la buena noticia a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Las multitudes escuchaban atentamente a Felipe en Samaria, ¿no? Porque estaban deseosos de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Muchos espíritus malignos fueron expulsados, los cuales gritaban cuando salían de sus víctimas. Y muchos que habían sido paralíticos o cojos fueron sanados, así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Versículo 12. Pero ahora, la gente creyó el mensaje de Felipe sobre la buena noticia acerca del reino de Dios y del nombre de Jesucristo. Como resultado, se bautizaron muchos hombres y mujeres. Versículo 14. Cuando los apóstoles de Jerusalén oyeron que la gente de Samaria había aceptado el mensaje de Dios, enviaron a Pedro y a Juan allá. En cuanto ellos llegaron, oraron por los nuevos creyentes para que recibieran el Espíritu Santo. El Espíritu Santo todavía no había venido sobre ninguno de ellos porque solo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan impusieron sus manos sobre esos creyentes y recibieron el Espíritu Santo. ¡Cuánta maravilla! ¡Cuánta maravilla! ¿No le hubiera gustado a usted acompañar a Felipe a ese viaje en Samaria? Yo hubiera estado feliz ahí de la mano de Felipe, disfrutando de ese avivamiento maravilloso en Samaria. ¿No le hubiera gustado o hubiera gozado usted de ver todas estas conversiones, bautismos, expulsiones de demonios, derrame del Espíritu Santo allí en Samaria? Y estoy seguro que usted y yo nos hubiéramos gozado absolutamente de eso. Y aquí quiero dejarle una primera verdad. Dios sigue obrando. Hermanos, Dios aún sigue obrando. El problema es que nosotros hoy no estamos haciendo lo que los discípulos hicieron en ese entonces. Hoy parece que cada uno de nosotros somos parte de un grupo que suele llamarse creyentes anónimos. No importa qué tan fiel sea usted en la iglesia. No importa qué tan bien predique, ayude, ministre en la alabanza. No importa con qué frecuencia ofrende y diezme, o lo bien que cante en el coro, o lo mucho que sirva en la escuela dominical. Si usted no está trayendo gente para Cristo, quiero decirle que no está bien con Dios. ¿Por qué? Porque Jesús nos mandó a ser discípulos. Y esto no fue una solicitud, ni una petición, ni una insinuación. Fue un mandato, una orden. Vamos a cambiarlo a mandamiento. Felipe fue un diácono y podríamos decir de alguna manera que fue un misionero y ahora estaba allí en la ciudad de Samaria, una ciudad a la que no se le prestaba atención adecuada en su momento, salvo Jesús cuando le fue necesario pasar por allí, predicando el evangelio, evangelizando en la ciudad, quizás de barrio en barrio, de rincón en rincón, de casa en casa. Fue un predicador. La Biblia dice que de repente en un momento dado de ese precioso avivamiento vino a él literalmente como un ángel, un mensajero, y le dice en ese avivamiento precioso algo que no sé cómo usted lo reciba. Vamos al versículo 26 y 27. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar. ¿Puede imaginarse eso? En medio de un avivamiento maravilloso en Samaria, en medio de todo lo precioso que está pasando allí, en un momento dado, un mensajero de parte de Dios le dice: sal de ahí. No tiene sentido.
No, por eso le decía, no sé cómo usted lo vaya a tomar. Pero yo creo que tal vez hubiera tomado en ese momento algo, le hubiera dicho, esta no es voz de Dios. Yo reprendo ese pensamiento, reprendo esa voz en el nombre de Jesús, porque esto no puede ser de Dios. Si Dios ahora me está usando, soy un instrumento en las manos del Dios vivo aquí en Samaria. Aquí donde la gente no, este es el lugar, el primer lugar per se de lo que eran los gentiles. Y entonces ahora, en un momento dado, hay una voz de alguien, un mensajero de parte de Dios que le dice, sal de ahí, vete a un lugar, vete a un camino hacia el sur. Estuve masticando esto por mucho tiempo, digo, qué increíble, ¿cómo es el Señor? Salir de una ciudad en el avivamiento para decirte que te vayas a un desierto. Dejar esa maravillosa campaña evangelística, misionera, de liberación, de sanidad, de milagros y todo, para ir a un desierto. Y en ese desierto, no es que le esperaba al menos una multitud de gente, porque dice, bueno, aquí ya las cosas están echando a andar. Ahora me voy porque allá hay una multitud en ese desierto en el sur, donde ahora yo necesito hacer algo. Dios me va a usar. No hay ninguna multitud. Hay una sola persona. Así que el Espíritu Santo le pide que vaya. Él obedientemente va. Se junta a ese carro y explica la escritura que leía. Y comienza Dios a operar de una manera milagrosa y maravillosa. Aquí quiero dejarle otra verdad. Dios nunca deja de usar un vaso limpio a su favor. Nunca. Dios siempre va a usar un vaso limpio. Por eso debemos mantenernos limpios. ¿Le gustaría dejarse usar por Dios? ¿Cómo le gustaría presentarse usted ante Dios? ¿Le gustaría traer sus gavillas y presentarle al Señor y decir, tú mi Dios, Rey de reyes, Señor de señores, aquí están mis gavillas, y tener las manos llenas? Finalmente, si Dios nos llamara hoy a su presencia, ¿qué usted tendría para presentarle? Y quiero hablarle de 3 cositas importantes que debemos tener en cuenta para no ser parte de este club de creyentes anónimos. En primer lugar, la sensibilidad, ser sensibles. Necesitamos ser sensibles. Si Dios está hablando, pero usted no está escuchando, déjeme decirle que usted está en serios problemas. Recién hace un par de meses recibí la visita de una tía muy querida. Mi tía vino con sus aparatitos y había venido hace un tiempo atrás, hace un año atrás. Viene porque tiene que presentarse aquí en la embajada para recibir el valor de la pensión de su esposo que falleció hace poco, que era americano. Y yo, hola tía, ¿cómo está? Uy, dice, yo con esto, parece que estos audífonos no están funcionando bien. Hola tía, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Bien, bien, bien. Tan difícil fue ese mes que estuve en mi casa comunicarnos, porque yo sentía perder la voz. Yo hablaba, pero mi tía no oía nada. Y un buen día, un domingo en la tarde, nos sentamos a hablar de la iglesia, del Señor y todo, porque todo lo que yo predicaba, lo que cantábamos, ella no oía nada. Se perdió todo. Y me dolía en el alma de que si Dios la trajo a mi casa, se vaya tal y cual como vino. Así es que un domingo estuvimos conversando con ella. Bueno, estuve gritando con ella. Y mi esposa se fue porque decía, Dios mío, yo no sé qué paciencia tienes, porque ya vas 2 horas y lo único que estás haciendo es gritando, porque yo le gritaba, tía, ¿me entiende lo que es? Entonces Jesús murió por nosotros. Digo, cualquiera que pasaba por afuera le ha dicho, ¿cómo le trata a la mamá? ¡Qué grosero! ¿Cómo le grita? Y esto es lo que nos pasa. Dios está hablando, pero nosotros no oímos. Por eso digo que necesitamos ser sensibles. Y si no estamos siendo sensibles, estamos en problemas. Felipe está en una ciudad y Dios le envía al desierto. Él estaba en un pleno avivamiento, allí en el lugar precioso donde todos quisiéramos estar, donde las papas queman, decimos. Y lo envía al lado de un simple carro, donde había un ilustre desconocido
Totalmente mal negocio. Pero Dios, cuando habla es así. Dice, ve allá. No da largas instrucciones. Nos dice, vete hacia allá. A veces susurra en nuestra conciencia una simple instrucción. Ve a ver a tal persona. Llama a tal persona. Y por ende debemos aprender a ser sensibles cuando el Espíritu Santo nos pide que hagamos algo o que vayamos a algún lado. Por ello le digo que si Dios está hablando y usted no oye, está en problemas. Una de las primeras personas que nosotros ganamos para Cristo era el primo de mi esposa. Yo les conté hace años esa historia. ¿Qué es lo que nos dijo el Señor? Ve a ver a Diego. Yo no tenía ninguna gana de ir a ver a Diego. Yo quería ir a ver a mi primo para hablarle del Señor. Pero él dijo, ve a ver a Diego. Se convierte Diego, se convierte su esposa, se convierte en otras personas. Abrimos el primer grupo de hogar ahí, bautizamos a algunas personas, todo esto en Ecuador, hace más de 20 años. Mire, ¿quién sabe cuál va a ser la próxima persona que usted pueda alcanzar para Cristo y el plan que Dios tiene con esa persona dentro de su reino? ¿Quién sabe? Los caminos de Dios a menudo son inexplicables y difíciles de entender, pero todo camino de Dios siempre será un camino donde Él esté. El 1 de abril de 1885, un profesor de la escuela dominical, un tal llamado señor Kimball, puso sus manos sobre uno de los alumnos de su escuelita dominical. Él había quedado huérfano, este niño, desde los 4 años de edad. Y no tenía casi ninguna educación. A los 4 años tampoco tenía nada, pero de ahí no pudo tener oportunidades este muchacho. Pero este señor Kimball lo llevó a Cristo. Y el nombre de ese joven es Dwayne L. Moody. Moody compartió de Jesús a otros a través de escuelas dominicales. Y un día fue a escuchar la prédica de Henry Barley y en su mensaje dijo, el mundo todavía está por ver lo que un hombre completamente rendido a Él puede hacer. Y Moody sintió, ese hombre soy yo. Me rendiré totalmente a Cristo. Y así Moody se convirtió en un evangelista de talla internacional y en su última carta, me reía por esto, se encontraron 48 faltas de ortografía. Y sin embargo, este hombre fue usado por Dios para conmover a mucha gente y acercarlos a Dios en los 2 continentes. En Europa, Moody predicó en la iglesia de un pastor Mayer. Un pastor todo lo contrario a Moody, muy educado, muy formal. Una tremenda diferencia con él. Al poco tiempo, la gente de la iglesia de Mayer fue profundamente conmovidos a la evangelización y después Mayer afirmó que con Moody aprendió el lenguaje del alma. Pronto Mayer devuelve la visita y viene a los Estados Unidos a predicar en una universidad cristiana y el tema que predicó fue entrega total. Allí estaba un jovencito llamado Wilbur Chapman, quien al escuchar estas palabras de Mayer se sintió profundamente aludido. Si usted no es capaz de hacer lo que Dios quiere que haga, Dios empezará con usted en donde quiera que usted esté. Chapman fue un gran evangelista y cuando ya estaba a punto de jubilarse buscó a alguien que pueda llevar adelante su ministerio y allí apareció un exjugador profesional de béisbol llamado Billy Sunday. ¿Está uniendo todo? Y a mí me maravilló. Billy Sunday fue conocido como un gran evangelista tanto como el Billy Graham de este tiempo. Se dice que más de 1 millón de personas vinieron a Cristo por él. Sunday fue a Charlotte y tuvo una cruzada de avivamiento que sacudió a la ciudad. Los varones se reunían a orar semana tras semana y clamaban, Dios envía otro avivamiento a Charlotte, que no solo sacuda este pueblo, sino que sacuda al mundo entero. Y oraban y oraban. En 1934 un evangelista llegó a Charlotte. Las multitudes eran enormes, la gente iba todo a ver lo que este evangelista traía. Un granjero de 16 años que había ido a ver a las chicas de ese lugar, pues así lo afirmó después. Estaba en la primera fila cuando decidió moverse a un lado del coro, ya que el pastor lo quedaba viendo como muy insistentemente. Así es que cuando se fue a un costado, sintió un toque de Dios poderoso en su vida.
El joven llamado Billy Graham fue encontrado en medio del coro por el dedo de Dios. Y Billy Graham ha sido el mayor predicador y evangelista que ha pisado la tierra hasta estos tiempos. ¿Sabe usted lo que puede hacer con un niño en la escuela dominical? ¿Sabe toda la cadena de bendición que uno puede desarrollar? Usted no sabe realmente a quién puede ganar este día domingo o en esta semana y lo que Dios quiere hacer con esa persona para alcanzar a muchos para su reino. Yo no sé si usted sufre como yo sufro cuando veo las sillas vacías. ¿Cómo? Yo no sé si todos sufren como sufro yo cuando veo las sillas vacías en Broward. Le pido al Señor por cada silla vacía para que esté ocupada por alguien que necesita. Y aquí vemos un total obrar en esta sensibilidad que estoy hablando hoy. Primero, hay un hombre que estaba listo. El etíope fue a adorar a Jerusalén, la ciudad más religiosa de la época. Pero volvía de allí sumamente religioso, quizás más religioso que antes, pero totalmente vacío. Tenía una porción del pasaje de Isaías, que digo, para tener una porción eso era un lujo, pero de los lujos. Y se ve que tenía mucho dinero. Y allí, leyendo él, lo encuentra Felipe. Y eso me dice que Dios trabaja en una persona hasta que esté lista y madura para recibir la palabra. La palabra que usted puede darle. La palabra que yo puedo darle. Y no lo sabemos. Pero en segundo lugar, no solo prepara el corazón de la persona a quien usted va a predicar, sino prepara su mismo corazón. Necesitamos también estar sensibles. Un hombre que esté dispuesto. Dios necesita hombres y mujeres, niños dispuestos. Felipe fue llamado y estuvo disponible. No estaba ocupado. No tenía su agenda llena. No tenía 400 pretextos. Dios quiere usar a sus hijos y nos quiere juntar y hacer su familia, cumplir su propósito eterno. Jesús había dicho, me es necesario pasar por Samaria. ¿Y a qué cree que se refirió? A una cita divina. El encuentro de Cornelio y Simón Pedro también fue una cita divina, como lo fue esta cita de Felipe y el etíope. Como tal vez fue la cita que tuve en Orlando. Esta mujer sufre, pero algo Dios quiere hacer. ¿Quién sabe la cita que Dios tiene para usted hoy? Alguien dijo, si estás bien con Dios, casi tendrías que apostatar para no ganar almas. Si estás bien con Dios. Pero no basta con ser sensible. La segunda característica fundamental, queridos hermanos, es ser diligentes. Vamos al versículo 30. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? Si él no se hubiera acercado, hubiera perdido la oportunidad y este hombre no hubiera podido ser alcanzado. La mayoría de los comentaristas aseveran que este hombre fue quien abrió el evangelio en el norte de África. Lo estudiamos con Orville cuando estudiamos la historia del cristianismo. Mire, penosamente siempre tenemos excusas. Somos expertos en ello. No tengo este llamado, a mí me da vergüenza, y yo no creo que tengo el don, me da pena. Pero alguna vez un hermano en la iglesia inclusive me dijo, lo que pasa es que yo no sé cómo rebatir las objeciones de la gente a la que yo puedo llegar. Felipe pudo haber argumentado cosas como estas. Este hombre es un extranjero, no es un judío. Es un hombre rico, Dios realmente quiere a la gente pobre. Este hombre está ahorita ocupado, está leyendo, entonces yo siento de Dios que no tengo que ir, que me regreso mejor a Samaria. Sin embargo, Felipe no argumentó nada, fue diligente. Al parecer, según lo que dice la Escritura, corrió para poder acercarse a ese hombre. Mi pregunta para ustedes, ¿qué estás haciendo tú cuando Dios te pone a alguien frente a ti? Somos muy buenos para hablar de política, tigres para el deporte. De cualquier cosa podemos hablar. Pero cuando se trata de presentar el evangelio, nos pierdan las tiemblas.
Nos tiembla todo. No podemos presentar algo que es tan sencillo de presentar. El Evangelio es poder de Dios. Y esto es lo que tenemos que llevar. Eso es lo que tenemos que nosotros transmitir. Hoy, en esta mañana, mientras me vestía, el pastor Charles Stanley decía, usted tiene que predicar a una persona y lo predica una sola vez y eso es suficiente. Usted no tiene que estarle cayendo todo el tiempo con el mismo mensaje del Evangelio. Usted presente el Evangelio y a partir de ahí ore todos los días por él. Deje que el poder del Evangelio llegue al corazón de la persona. Y en tercer lugar, ser firmes en el deseo de Dios. Dios ama a la gente que está afuera, tanto como a ustedes, tanto como a mí. ¿Por qué no amamos lo que Dios ama? ¿Cuál es el deseo del Espíritu de Dios? Traje un par de citas. Juan 15, 26, 27. A ustedes yo les enviaré al abogado defensor, el Espíritu de verdad. Él vendrá del Padre y dará testimonio acerca de mí. Y también ustedes deben dar testimonio de mí porque han estado conmigo desde el principio de mi ministerio. ¿Qué tenemos que hacer? Dar testimonio de Jesús. En lo que hablamos, en lo que hacemos, en lo que decimos y en cómo nos comportamos. Hechos 1:8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. ¡Ay! Maravilloso. Esto es lo que tenemos que hacer. Volvamos a nuestra historia. Felipe, en el versículo 30 al 35, Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Era un hombre religioso que no conocía lo que estaba pasando, lo que estaba leyendo en ese pasaje. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara con él. Dios había preparado ese corazón. El pasaje de la Escritura que leí era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores, no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. El eunuco le preguntó a Felipe, dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Aquí podría sacar otras cosas muy interesantes. Tenemos que partir a veces de esas conversaciones triviales, de esas conversaciones que tenemos del día a día, para poder insertar el mensaje del Evangelio. Eso es gracia. Dios nos enseña eso, Dios nos capacita para eso. Pero si no abrimos nuestra boca, ¿cómo podemos ser capacitados y descubrir lo que Dios quiere y puede hacer a través de nosotros? ¿Cuál es el trabajo del Espíritu Santo? El revelar. Dicho de otra manera, el compartir a Jesús. Felipe le habló del Evangelio, es decir, de las buenas noticias que trajo la vida de Jesús al mundo entero. Hay gente que están creando ministerios increíbles, sirviendo apasionadamente, pero no están haciendo lo que es imprescindible. Tristemente hay gente que se ha olvidado de compartir a Jesús. Y ahora le hago una pregunta. ¿Somos guiados por el Espíritu Santo? Yo esperaría que todos estemos diciendo así. Porque los que somos guiados por el Espíritu somos hijos de Dios. Yo estoy seguro que el Espíritu Santo nos está guiando a todos. Tal vez no estamos oyendo bien. Hemos perdido un poco la sensibilidad y seguro que nos falta diligencia. Tenemos que meterle más ganas. Si somos guiados por el Espíritu Santo, ¿cómo podemos tener la dirección del Espíritu Santo y no tener el deseo del Espíritu Santo? Amados, su deseo es que revelemos a Jesús.
Mostremos a Jesús. Felipe le mostró al etíope su culpabilidad ante Dios porque era un pecador. Recuerde que el pasaje que leía muestra al Cordero pagando el precio por el pecado. Muestra a Jesús tomando nuestro lugar para que después tomase plenamente el lugar nuestro en la cruz. La gente tiene que entender que somos pecadores y necesitamos ser salvos. Hemos estado como ovejas descarriadas, haciendo la voluntad de la carne, viviendo en desobediencia, viviendo en rebeldía. Cuando usted habla de eso, usted le apunta a la persona y le va a dar en el clavo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que todos hemos pecado. La gente tiene que saber que la salvación es por gracia. Y eso le explicó Felipe de seguro. Y vemos en el versículos 36 y 38, y voy terminando. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron el agua y Felipe lo bautizó. Las traducciones modernas omiten el versículo 37, que está al pie de la página, que dice: pues puedes. Respondió Felipe: si crees con todo tu corazón. El eunuco respondió: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Un creyente fue bautizado. Un alma conquistada en un momento de obediencia. Un alma que Dios usó para extender su reino en el norte de todo un continente. Dios propuso y Felipe dijo: yo iré, Señor. ¿Qué conclusiones me ha dado a mí este estudio que quiero compartir con ustedes? Dios no quiere creyentes anónimos. De hecho, no podrían existir. El título de este mensaje no es bueno, pero me hace reflexionar. Porque no se puede ser creyente y no tener el mismo sentir de parte de Dios de comunicar el evangelio a los que necesitan. Un verdadero creyente no puede permanecer en el anonimato. En segundo lugar, Dios nos quiere sensibles a su voz. Dios quiere que cada uno de nosotros sea un evangelista. Y usted me dirá: no, pero es que en la iglesia claramente se ha determinado que los ministerios son, y no todos tienen todos los ministerios. Yo entiendo que Dios quiere que todos seamos evangelistas. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que los he mandado, y he aquí que estoy con ustedes. Hermanos, agárrese de eso. Yo le digo: Dios, estás conmigo. Hoy aquí algo tiene que pasar. Tenemos que hacer algo. Invitar a la casa. Mostrar nuestro amor por Él. El orar a veces en la mesa, digo, puede traer en la mesa de un restaurante, me refiero público. A veces oramos. No, tómese las manos. Yo le decía el otro día, compartía el poder de tomarnos las manos. En la casa nos tomamos las manos, aleluya. Y en los restaurantes, no se chique. Tómate las manos. Y si el mesero viene a interrumpir, pues que espere. Porque ahora nosotros estamos dando gracias al Dios Altísimo por su provisión y por los alimentos. Esa es una manera de dar testimonio. Dios nos quiere sensibles, queridos hermanos, a su voz y a su guía. Dios quiere que cada uno de nosotros tenga ese potencial evangelista. También Dios nos quiere disponibles. Aquí es en donde yo pienso que más nos está haciendo falta trabajar. Que podamos ir donde Dios nos mande sin pretexto. Que podamos dirigir, y si Dios te dice alguna cosa muy loca, como la que tal vez me pedía a mí, cuando yo tenía todo un plan perfecto de irle a pedir perdón a un primo por llevarle por los malos caminos y quería restaurar su vida y traerlo a los pies del Señor, el Señor tenía otros planes mejores aún. Y ahora que ve usted mi cara cuando entré a la casa de Diego. ¿Y cómo así tú por aquí, Juan Carlos? Y yo balbuceaba porque, ¿qué le iba a decir? Dios me mandó. Y yo, no, pasé por aquí y me bajé. Tenía 1 hora para hacer esa visita, porque tenía mi discipulado.
Así es que yo tenía que llegar a tiempo al discipulado. Habían pasado 45 minutos de la hora y no vi un mover de Dios, pero es que no vi absolutamente nada. Y dije, me estoy volviendo loco, esto del cristianismo ha sido tremendo. Me estoy volviendo loco, oigo voces, me despiertan a la madrugada y ahora oí una voz 3 veces que me dijo, ve a ver a Diego, baje el volumen de la radio porque pensé que estaba loco. Y en un momento que él me ofrece un vaso de agua, se va a la cocina y su esposa me dice, Juan Carlos, a la iglesia donde ustedes asisten, hay reuniones de parejas. Le digo, ¿por qué? Porque el día de hoy tuvimos nuestra primera gran pelea, eran recién casados. Y dije, aquí está la luz, esto es lo que Dios quiere. Y le dije, claro, no sé dónde hay reunión de parejas, pero de qué hay. Y al poco tiempo abrimos un grupo ahí. Después me enteré que ha sido a hablar con los pastores para abrir un grupo, pero yo iba embalado. Dios quiere que estemos disponibles, no importa la distancia. Hermanos, acá vivimos en el país de la comodidad. Si tenemos que ir una milla más, ir a visitar a los hermanos, no, muy lejos. No importa el lugar, no importa la hora, no importa el tiempo. Y finalmente, Dios no quiere que olvidemos su deseo. Y el deseo del Espíritu Santo es mostrarnos a Jesús. El deseo de Jesús fue mostrarnos al Padre. ¿Y qué quería revelar el Padre? Su gran amor por nosotros. Su gran amor por nosotros. Oramos. Señor, te damos las gracias, porque en esta mañana tu palabra, Señor, nos permite reflexionar acerca de cuál es nuestro compromiso aquí en la iglesia, en tu iglesia, en el cuerpo de Cristo, para dejar de ser creyentes que no dan fruto. Señor, te pido que abras nuestra mente y corazón, que nos hables a través de la Escritura y que el Espíritu Santo siga, Señor, tocando nuestras vidas. Que siga susurrando y hablando a nuestros oídos para que en el nombre de Jesús, Señor, podamos librarnos del miedo, de los temores y podamos proclamar a viva voz que Jesucristo es el Señor. Que el reino de los cielos se ha acercado, que está aquí, que somos representantes de ese reino, que somos la luz y que somos la sal. Y que la gente que necesita un cambio en su vida puede hallar esperanza en ti, Señor. Ayúdanos a ser sensibles, a tener disponibilidad de nuestro tiempo. Señor, hacemos citas en el gimnasio, hacemos citas, Señor, con los cosmetólogos, hacemos citas con todas las cosas que podemos hacer cita y no hacemos cita con aquello que tú quieres que hagamos cita. Se trata de la vida de la gente que se pierde. Se trata, Señor, de su futuro, de su salvación. Conmueve nuestras vidas, Dios. Que no nos vayamos este domingo de aquí solo con la satisfacción de haber oído un mensaje más y de habernos visto, sino que nos desafíes a predicar, a compartir, porque grandes cosas quieres hacer con cada uno de nosotros. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.